Everyone. Everyone spoke beautiful, expressing their moods. Everyone. Todos estuvieron hablando de manera muy apropiada, compartiendo sus sentimientos. Realmente me gustó mucho. Como es que ellos tienen mucha fe, una fe firme. De hecho, tienen una fe muy determinada. Y esta fe, la fe por Guru, es la columna vertebral de nuestra espiritualidad. Srila Gurudev solía decir esto repetidamente. Esta es la columna vertebral de nuestra vida espiritual. There is only one backbone of our spiritual life. De hecho, solamente hay una columna vertebral, una columna muy importante en torno a nuestro Vayan y Sadhan, y esto es definido por nuestro Guru Nishta, la fe en Guru. Esto significa que nosotros podemos ver cómo Guru aparece y desaparece, pero en realidad Guru siempre está con nosotros. Guru es eterno. Debemos comprender esto, entenderlo. A veces, yo comparto una historia muy interesante al respecto. Había un discípulo quien por años estuvo sirviendo a su Guru. Él lo servía y lo servía, pero un día él le dijo a Gurudev: Gurudeva, tú ya eres mayor. ¿Cuándo te vas a ir de este mundo? ¿Hasta cuándo vas a estar aquí con nosotros? Entonces, tal como cuando un mango ya está maduro, ustedes saben cuando un mango ya está listo para caer del árbol. El mango que está maduro, él no permanece mucho tiempo en las ramas. Después de un tiempo, el mango va a caer. El significado de esto es que el discípulo le dijo a su Gurudev: ¿cuándo voy a saber cuándo es que vas a abandonar este mundo? Después de que te vayas, yo no sé para dónde ir. Yo no sabré por dónde ir. ¿Quién me va a dar refugio? ¿Quién me va a proteger? Y al escuchar esto, el Guru, Srila Gurudev, le dijo: oh discípulo, ¿por qué estás tan preocupado por esto? Yo siempre estoy contigo. Tan solo recuérdalo, siempre estoy contigo. Yo estoy contigo. Tan solo recuérdalo, mantén esto en tu mente. Entonces el Guru dijo esto y el discípulo, él estaba pensando, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debo hacer? De cualquier modo, bueno, el tiempo estaba pasando. El tiempo pasó y después de 1 o 2 años, su Gurudeva, su maestro, partió. Cuando su Guru se fue, el discípulo se puso muy molesto. ¿Por qué? Porque estaba molesto, porque esto es cierto. Yo recuerdo también otra historia. Por ejemplo, Bharati Maharaj también contaba esto. Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, él hablaba esta historia, él contaba sobre esto. Una vez mi maestro espiritual, Nitya Pravista, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, cuando él estaba con nosotros, y estábamos tan dedicados, tan ocupados en servir a Gurudeva todo el tiempo. 50 años pasaron tan rápido. 50 años pasaron. Él hablaba de esta manera. ¿Cómo es que pasaron tantos años de manera tan rápida? Pero después de su partida, 5 años parecían muchos años. ¿Entienden? Cuando estaba con su maestro espiritual, cuando estaba presente, su Gurudeva, 50 años parecían como 5 o 6 años, pero después de
Después de que Gurudeva partió, después de que él se fue, 5 años parecían como un tiempo muy, muy largo. Era como si el tiempo no pasara, pero esto es así. La separación, viraja, es algo que hace sentir que el tiempo pasa muy lento. Después de que Gurudeva partió, después de que Gurudeva se fue, esto sucedió de la misma manera. Se siente como que una gran tormenta viene. Sí, y después de que Guru parte, se siente como que viene una gran tormenta. Ustedes lo pueden ver en el Guru Parampara. Después de que Bhaktisiddhanta se fue, igualmente se vivió una tormenta. ¿Saben qué quiero decir con tormenta, verdad? Es como que hay mucho caos. Srila Bhaktipragyan, Keshava Goswami Maharaj, también, después de que él se fue, el mismo tipo de terremoto ocurrió. Y después lo volvimos a vivir con Gurudeva. Llegan calamidades, llegan sufrimientos, se ha acabado el tiempo. Después pasó el tiempo, pasó el tiempo y después de que se va la Acharya, llega un caos, porque este es el mundo material, este es el mundo de Maya. Así es, así funciona este mundo material. Esto sucede. Entonces los discípulos estaban muy molestos después de la partida de su maestro espiritual. ¿Qué hacer si él se va? Entonces empezaron a hacer negocios. De alguna manera tenían que sobrevivir. Los discípulos se fueron a desarrollar sus negocios y empezaron a marchar muy bien, porque por las reglas de este mundo, las personas empezaron a llegar cerca de ellos. Si tú tienes dinero, te van a estar preguntando ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero si tú no tienes dinero, la misma persona te va a preguntar ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién es usted? Si usted no tiene dinero, la gente te va a decir, la gente le va a decir ¿quién es usted? Estas son las reglas de este mundo material. Así es este mundo. Entonces los empresarios empezaron a desarrollar sus empresas, sus negocios, y la gente empezó a perseguirlos, a hablarles, a acompañarlos y decirles ¿cómo están? A llamarlos también con títulos como señor, caballero. Entonces un chico, un joven tenía fe en su guru y él siguió practicando bhajan. Él tenía fe en su guru y él permaneció en sus prácticas, haciendo bhajan. Un día, al cantar los santos nombres, poco a poco, él estaba entonces en su práctica de meditación. Él estaba recordando a su guru. Y su guru siempre le dijo, Gurudeva siempre está conmigo. Él pensaba, ¿Gurudeva realmente está conmigo? Él pensaba y pensaba. Y él se quedó durmiendo pensando en ello. Él cayó dormido. Y durante su sueño, Gurudev apareció directamente en su sueño. Gurudeva apareció allí y le dijo, ¿por qué estás dudando? Yo siempre estoy contigo. Claro que sí, confía en ello. Gurudeva, me siento solo, le dijo este discípulo a su maestro espiritual. Y él le respondió, no es así, no estás solo, yo estoy contigo. Y Gurudeva le dijo, temprano en la mañana, cuando tú vas a la caminata, cuando sales a caminar temprano, tú puedes ver que tus huellas están junto a las mías. Yo estoy contigo, tú lo puedes ver. Entonces, el gurú le habló de esta manera, el discípulo se despertó. Y él se preguntaba si esto era un sueño. Él se preguntaba, ¿es un sueño? ¡Wow! ¿O realmente Gurudeva me dijo esto? Entonces,
Él en la mañana se despertó, hizo su Anik, su purificación, y él fue temprano en la mañana también a caminar. Se dirigió a la playa y él estaba mirando hacia atrás y él veía que al lado de sus pisadas habían otras pisadas. Entonces estaban sus huellas y también estaban las de su Gurudev. Entonces él se emocionó demasiado con esto. Él empezó a sentir confianza por las palabras que recibió de su maestro espiritual. Él decía, oh sí, Gurudev me dijo en el sueño, Gurudeva realmente está conmigo y él me lo dijo en mi sueño, que sus huellas iban a estar junto a las mías. Entonces él continuó haciendo bhajan. Saben, pero aquellos que son como negociantes, empresarios, reconocen que el dinero viene y va. Están percibiendo la naturaleza de este mundo, el dinero va y viene. Y cuando pierden dinero, por ejemplo, todos sus amigos, uno a uno, también se van. Cuando se va el dinero, sus amigos también se van. Entonces su Gurudev le dijo, yo estoy contigo. Y se preguntaba, ¿Gurudeva realmente está conmigo? Entonces, él fue a dormir, Gurudev apareció y él le dijo, el Guru le dijo, ¿por qué dudas? Yo te lo dije, yo estoy contigo, estoy contigo. Entonces, cuando se despertó, temprano en la mañana, nuevamente, él fue a una caminata en la mañana, en la playa, y él vio que solamente habían unas pisadas, ya no estaban las pisadas de su gurú, y él se puso muy molesto. Gurudeva me dijo que él estaba conmigo, pero ya no veo a Gurudev. Cuando yo tenía dinero, Gurudeva caminaba al lado mío, estaba en sus pisadas. Pero ahora que no tengo dinero, Gurudeva ya no está conmigo. Pero él tenía mucha fe en su gurú. Entonces empezó a seguir bhajan y sadhan y empezó a invertir más en su negocio. Él estaba dirigiendo sus esfuerzos a hacer crecer su negocio. Y cuando se hacen esfuerzos, nada queda en vano. Tal vez al principio pueden haber pocas ganancias, pero los frutos de los esfuerzos realmente llegan. En el momento indicado, los frutos del esfuerzo llegan. Él estuvo de esa manera actuando y en un momento su negocio empezó a crecer y el dinero empezó a llegar. Entonces todos volvieron nuevamente alrededor de él. Entonces otro día él estaba pensando, muy bien, Gurudev dijo que él estaba conmigo. Entonces temprano en la mañana cuando él iba a la caminata, él vio nuevamente sus pisadas y las pisadas de su gurú. Entonces la misma pregunta apareció. Cuando estaba adinerado, Gurudeva estaba conmigo. Cuando estaba pobre, Gurudev no estaba. Y otra vez que vuelvo a tener dinero, Gurudev vuelve a aparecer. Entonces él tenía dudas. Entonces Gurudev fue a su sueño y le dijo, discípulo, no tengas dudas. Y él le respondió, Gurudeva, cuando tenía dinero estabas conmigo, cuando ya no lo tenía, ya no estabas junto a mí. Gurudeva le dijo, discípulo, en realidad no es lo que estás pensando. De hecho, yo siempre estoy contigo. Todo esto ocurría a través de sueños, ¿entienden? El gurú le estaba hablando en sus sueños. Entonces él le replicó, ¿por qué no veía tus huellas cuando estaba sin dinero, cuando era pobre?
Those footprints you saw actually weren't yours, they were mine. Y su Gurudeva le respondió, de hecho, esas pisadas que tú estabas viendo cuando tú fuiste a la playa en ese periodo de pobreza, The disciple no eran tus huellas, eran las mías. Y Gurudeva le dijo, were on my lap. Where? You were on my lap. I was carrying you. su Gurudeva le dijo, discípulo, tú permaneces en mi regazo, yo te estoy cuidando siempre. Just like a kid. Tal como un niño Next to his mom. que está caminando junto a su madre. After some time, the baby Después de algún tiempo, el bebé starts crying. empieza a llorar. Walk anymore. Then the mother takes the baby. Él se queja y le dice a su mamá, mamá, ya no puedo caminar más. Entonces la madre lo toma en su regazo, lo alza. You only see the footprints of the mother, not of the child. Y en ese momento solamente puedes ver las pisadas de la madre. Porque el hijo estaba siendo llevado por ella. He's always protected. Así, Gurudeva siempre está protegiendo a su discípulo. Rupa Goswami in the Bhakti Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, en este libro, él explica in 3 ways, de 3 maneras, Guru nourishes Guru nutre a su discípulo. Hardik, Bachik, and Alokdan. Hardik Bachi y Alokadam. Hardik means from Hardik significa desde el corazón. all the tata. Todo el conocimiento, toda la filosofía se manifiesta en el corazón del Like Swami discípulo. Bhagavan Narayana, Tal como also Swami manifested Bhagavan all Narayan, tata in the heart él of manifestó todo su conocimiento en el corazón de Brahmaji. Eso se llama Hardik. Bacho significa a través de palabras, Brahma. Through his words. a través de sus palabras. Gurudev might say, make Krishna Bhakti appear in your heart. Entonces Gurudeva hace que aparezca el Krishna Bhakti, la devoción por Dios, en el corazón. Gurudeva solía dar este ejemplo. Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, He came to Srila Gorkishore él Das fue Babaji donde Maharaj. Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj a darle reverencias, a darle pranam. Gorkishore Das Y Babaji Gorkishore Das Babaji Maharaj, él le dijo, Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj told Vinod Bihari Brahmachari Vinod Bihari Brahmachari, fearlessly. tú predica fuertemente. Whatever obstacles come in your Y way cualquier in your life, obstáculo que venga a tu vida, yo lo voy a eliminar, lo voy a quitar por completo. Jai Srila Gorkishore. Jai Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj ki jai. So in the life of the Entonces, Param Guru Maharaj, en la obstacles came. vida de Param Guru Maharaj vinieron muchos obstáculos, hubo muchas barreras. Srila Gurudev solía decir que Vinod Bihari Brahmachari, Blood. él entregó toda su sangre a Mayapur, al templo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Y al final, Vinod Bihari Brahmachari, él fue 40 days, sorry. arrestado 40 days, so por he was 40 there was días. a lawsuit against him. And for 40 days he had to stay arrested. Vinod Bihari Él fue arrestado Param Guru Maharaj, durante he su had servicio. given all his blood for Mayapur, Param Gurudev for the temple of dio Srila toda Prabhupada su in energía, toda su He was sangre sued and had to a stay ese for 40 templo. days in the- Y aún así, él terminó en una prisión. Entonces, en su libro, Gurudev escribe sobre este suceso. Biography of Param Guru Maharaj. En la biografía de Param Guru Maharaj, Acharya Keshari, está todo esto detallado. Vinod Bihari Brahmachari Vinod Bihari Brahmachari used to take care of Solía. all the properties of Mayapur, all the properties of Srila Bhaktivinoda Prabhupada. administrar todas las propiedades de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. The Él tomó place of birth of Mahaprabhu from the hands and control of the Muslims. el lugar del nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu y él lo protegía de los musulmanes. Todas las propiedades de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada y todo Brahmachari was lo que requería disappeared. I told. un cuidado, esa administración Remember the chaos that estaba a su cargo. ¿Recuerdan el caos que ocurrió cuando él partió? 40 days Pues por 40 días had to stay in the prison. él tuvo que estar en la prisión. So these obstacles will come. Así que ese tipo de obstáculos pueden We'll aparecer. remove these obstacles. Pero ¿quién elimina? ¿Quién remueve los obstáculos? Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj. Él lo dijo.
Gorkishore Das Babaji Maharaj was sitting inside the latrine doing bhajan. If someone would knock, he would say, I cannot open my door. Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj se encerraba en las letrinas para hacer bhajan. And said, oh, I was Y si alguien by accident, the le Prabhupada tocaba la puerta, no abría. Pero si alguien le decía lotus feet. que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada le había mandado, entonces él abría la puerta. Maharaj opened the door. And Bhakti Pragyan did Así pranam. fue el caso de Bhaktipragyan Keshava Goswami Maharaj cuando And then llegó a visitarle. Gorkishore Das Babaji Maharaj gave Entonces blessings to Gorkishore Das Babaji Maharaj le dio bendiciones Pragyan Keshava Maharaj at that time and said, I will a Vinod give Bihari blessing, I'm giving blessings Brahmachari. to all your obstacles will be, I'm taking your obstacles, you'll Y sus palabras fueron que él removería cualquier tipo de obstáculo, de barrera, pero le instruyó también que debía predicar fuertemente y él se encargaría de cualquier problema. Los grihastas, las personas en la vida familiar, tienen muchos conflictos con la vida material. Donde vayas, los grihastas te van a decir, somos grihastas, estamos casados, estamos absortos, estamos sumergidos en las actividades materiales, pero ustedes son sadhus. fighting, arguing because of bricks, like material properties and stuff like this. This is something really impressive. Pero ustedes también están peleando por propiedades. Bhaktipragyan Keshava Goswami Maharaj solía hablar de esto. Si tú no estás en prisión, entonces puedes hacer bhajan. Bhaktipragyan Keshava Maharaj Vinod Bihari Brahmachari. He went to the court. Él fue a la corte The judge asked him in the court, y el juez le dijo, ustedes son sadhus, son renunciantes, son sadhus, pero los sadhus permanecen ¿en dónde? En el bosque, en la selva. why you are coming for the court? ¿Por qué vienen aquí a la corte Court case and everything. como a tramitar un caso And then Bhaktipragyan gave a beautiful answer. He said, por propiedades? Y él le dio una gran respuesta. Le dijo, mira, in the jungle. los animales viven en la selva. I'm actually in the jungle here. De hecho, esto es una jungla, esto es una selva, le respondió. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Because that human being Debido a que human being body and don't el divide ser the humano animals. tienen un cuerpo Nidra Bhaya Maitanamcha. particular para hacer bhajan. Shastra gives this example. Las escrituras dicen esto. Param Guru Maharaj, Param Guru Maharaj, he used to speak boldly like this. él solía hablar acerca de esto. He used to say, Gurudev solía decir que Bhaktipragyan Keshava su Gurudev, Bhaktipragyan Keshava Goswami Maharaj, él no tenía miedo de nadie. really bold when he would speak. Él era muy firme, muy fuerte al hablar, muy grave. In Bengal at the time, what is the name? En ese tiempo, el Partido Comunista en Bengal, ¿cuál era el nombre? Jyoti Bush. For 25 years, Por 25 años, he was governing. Nobody, the Communist Party, ellos no one estaban could take him away from his gobernando. post. He came from East Bengal, Venían del este de Bengala and for 25 years he ruled in West Bengal. y por This community varios años politician. estuvieron gobernando el oriente de Bengala. So Vinod Bihari Brahmachari, Entonces Vinod Bihari Brahmachari, politician, cuando él se encontró con estos políticos, he used to give such an amazing él solía answer. dar respuestas muy sorprendentes, muy, Anything against what he was saying. muy firmes, muy graves. One moment Y there was a flood. los, Flood, okay? And then after the flood, los, the politician is Jyoti Bhushan. las otras personas quedaban muy sorprendidas. And exactly in that moment, Vinod Bihari Brahmachari, Por ejemplo, en el caso en el que hubo una inundación, a group followers, había un grupo de seguidores they were exactly collecting y ellos estaban de hecho buscando donaciones. for the service Estaban of pidiendo Navadvip, donaciones Navadvip para el servicio Parikram, a right? Navadvip For the y donation for the para el Parikram. Navadvip Dam Parikram
estaban colectando para este peregrinaje y en ese momento vino el Jyotirmush, un político del Partido Comunista, and he said, se acercó y le "You dijo, guys wear saffron clothes. ustedes llevan ropa Why are you azafrán, going from village to village? ustedes porque están yendo de aldea en aldea, And then le dijeron Brahmachari said, los políticos. Y vino Bihari Brahmachari y le respondió, estamos colectando para el peregrinaje en Navadvipa, estamos pidiendo donaciones, estamos pidiendo arroz y otro tipo de the donaciones. politician Jyotirmush heard this and said, Entonces le respondieron, "You're not ashamed of yourself? ¿ustedes no están avergonzados de ustedes? You don't have shame? ¿No tienen vergüenza? It's full of flood here. These people are like Esto está suffering because of the flood, and you want to ask them collection of rice for Navadvipa Parikrama? You should be ashamed of yourself. You should serve these people. Instead, you are asking things from them." aquí hay una inundación y ustedes están pidiendo donaciones, ustedes deberían estar sirviéndolos. And you know the Bihari Brahmachari gave which answer, you know? You know the Bihari Brahmachari, Param Guru Maharaj. He said, Entonces para Guru Maharaj dijo, una inundación. Yo no veo ninguna inundación, yo solamente veo fuego acá. Yo solamente veo fuego, fuego y fuego acá. Llamas. and you know, ¿Saben? you see the fire in your in your mouth still hasn't been extinguished. So De hecho, el fuego en sus bocas ni siquiera se ha extinguido, en sus palabras llenas de flamas. De hecho, aquel político estaba fumando un cigarrillo. Y Vinod Bihari Brahmachari le dijo, ¿cuál es la inundación? Si hubiera una inundación, el fuego que hay en tu boca se apagaría. Vinod Bihari Brahmachari era muy determinado, muy firme en su hablar. Y él daba respuestas de manera muy grave, muy contundente. Entonces, de hecho, las jivas en este mundo están todas quemándose, están ardiendo. Están ardiendo en las tres miserias. Este es el verdadero fuego. Entonces es muy difícil alejar a un alma de la cárcel, de la prisión de Maya. Para alejar a una persona de esta prisión de Maya, de la ilusión, no es fácil. La persona puede estar quemándose, pero la persona no va a abandonar la vida familiar. Bhaktisiddhanta Prabhupada dio un ejemplo al respecto. Hay tres tipos de personas perezosas. Alasi. Tres tipos de personas perezosas. Por ejemplo, estaban tres de estas durmiendo en una habitación y había fuego, habían llamas en la habitación. Tres de ellas estaban durmiendo y una se quedó preguntándose quién era ese ruido. Estaban de hecho en sus sábanas, ellos estaban durmiendo. Alguien decía, ¿y de dónde vendrá este sonido de este fuego? El otro dijo, ve a mirar al menos. Y otro dijo, ay no, ¿para qué abrir los ojos y mirar? Y la otra persona dijo, ay no, yo no necesito esforzarme por esto. ¿Sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Me voy a envolver muy bien entre las cobijas y de esa manera el fuego no me hará daño. Entonces otro le dijo, no, pues claro que no, te vas a quemar. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos hacer esfuerzos. Así que para sacar a una jiva, un alma de la prisión de Maya, esto no es nada fácil. Si ustedes le generan algún tipo de progreso, así sea un poco, las almas en este mundo material no se quieren liberar. Tú haces un pequeño esfuerzo y las almas se alejan hasta 5 pasos de ti. Si estás haciendo ese tipo de esfuerzo para alejarles de la prisión de Maya, para sacar a una sola jiva de la prisión de Maya, debes gastar 500 galones de sangre. ¿Cuántos?
500 gallons. 500 galones, Then decía Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. that person will a little bit be inclined towards God. It's not easy at all. No es fácil inclinarse hacia Dios. So life after life, Sukriti. Entonces, vida tras vida, el Sukriti y la misericordia de los sadhus permitirán esto poco a poco, muy lentamente, se podrán acercar al camino de Bhagavan. How far have you come? 2 steps front and 5 steps behind. Dan 2 pasos hacia adelante y dan 5 hacia atrás. Entonces, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, él solía decir, To remove one jiva from the jiva. para sacar a una jiva de If you spend la vida 2 material, gallons of blood for that si gastan 5, van a necesitar gastar 500 galones de sangre. De esa manera, un alma se va a poder liberar. ¿Eso qué significa? Que para liberar solo un alma vas a tener que hacer muchos esfuerzos. This is true, this is true. Así es. Esto funciona de esa manera. Entonces, las personas santas, sadhus, gurus, vaishnavas, son muy misericordiosos nuestros acharyas, Ramananda Acharya, nuestros acharyas de nuestra Sampradáya. Great effort. Ellos hicieron grandes esfuerzos para predicar. Ellos predicaban en todas partes. We're coming in the same line. If you analyze their life history, Si tú analizas la historia y analizas sus vidas, you can see, if you analyze the character, tú puedes ver cómo es que era el carácter de ellos, effort, how many efforts they made. cuánto esfuerzo hicieron por su prédica. It's not easy at all. Esto no es nada fácil. You have to really endeavor a lot. Así que deben reconocer que esto necesita un gran esfuerzo. Ustedes deben aceptar. Renunciation, ready to sacrifice everything. You have to be ready to sacrifice yourself. And then, Deberán sacrificarse ustedes mismos y después es probable one jiva que una jiva, tan solo un alma, deliver from this se material pueda liberar de este mundo material. to the spiritual world. Because to preach is really hard. It's a lot of effort. A lot Predicar es muy difícil, es algo muy exigente, requiere muchos esfuerzos. Gurudeva has done so much effort. Gurudeva hizo So many grandes esfuerzos, preached in the Western country. mucho sacrificio en Occidente. Igualmente, Bhaktivedanta Swami Maharaj, todos nuestros acharyas, si ustedes ven su vida y su historia, ustedes pueden reconocer cuánto se esforzaron, pero también sus seguidores. Ellos también hicieron un gran trabajo. Por ejemplo, yo fui a Rusia y me contaron una historia. Los devotos allí me dijeron How Swami Maharaj preached in Russia. sobre cómo es que Swami Maharaj predicó allí, Was there. pero además ocurría en el tiempo en el que estaba el Partido Comunista Just by hearing like en gobierno, y tan solo por escuchar el nombre, were killed and put in the jail. muchas personas eran llevadas a prisión. So to preach in Russia was not easy. Así que muchas personas sufrieron en este contexto. Predicar en Rusia no era nada fácil. When Gurudev went to Australia, Una vez Gurudev fue a Australia, ISKCON told. Okay, Gurudev said not ISKCON, Gurudev said they told. Don't give even a place for Narayan Maharaj to sleep in Australia. y en ISKCON le dijeron, de hecho, no le den siquiera un lugar donde dormir a Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Raghunathaji, Como por ejemplo Raghunathaji, he told, él dijo, some Indian person is coming, I will give him a host. I will host him. Yes, isn't it? pero una persona dijo, no, si él viene yo le voy a dar Hearing this heart. alojamiento. Este tipo de cosas verdaderamente derriten el corazón. So many people against. Entonces hubo muchas personas en contra, pero entre más hayan personas en contra, entonces tu prédica Growing. va a crecer. If there are no rivals, Cuanto más rivales hayan, va a crecer más tu prédica, pero si no hay rivales, entonces
For example, you're watching football matches. ¿Qué sucede? So, Por ejemplo, si ustedes ven un partido de fútbol, ya se acabó el mundial, ¿verdad? have watched the games or not? ¿Vieron los partidos o no? So if the two rivals are really like tough, then everyone is happy and Si hay un partido con dos contrincantes muy fuertes, entonces es un buen partido. no rival, the preaching. Pero si no hay rival, entonces la prédica no crece. Is this true or not? Funciona de esta manera. ¿No es cierto? So Entonces, so the time arranges that we are rival to El each other, so the tiempo preaching can increase. hace los arreglos para que la prédica Like that, or to be rival. crezca. But time arranges these things. El tiempo arregla todo esto. A veces nos preguntamos por qué ocurre esto, por qué pasa esto y aquello, pero de hecho todos son arreglos de Dios. Nosotros estamos pensando una cosa, pero los arreglos de Dios son otros. Por ejemplo, en Kurukshetra, esa gran guerra, ¿por qué sucedió? Swayam Bhagavan estaba allí, Dios estaba allí, tratando de generar una reconciliación entre ambos bandos. Pero de hecho Dios quería evitar la guerra. ¿Él quería evitarla o no? Krishna, él estaba yendo a Hastinapur, donde los Kauravas. Y Yudhishthir, a Duryodhana, Dursasana, Sakuni, Dhritarashtra. Él estaba tratando de reconciliar. Entonces, él les dijo, con 5 aldeas, los Pándavas van a estar satisfechos. Y los 5 hermanos, a los 5 hermanos se les darían 5 aldeas. Y estas tendrían, los 5 hermanos darían las 5 aldeas y esto se podría evitar. Krishna hablaba de esta manera. Y esto pudo haber ocurrido, pero a la vez, ¿por qué esto no ocurrió? Porque Bhagavan no lo quiso. Cualquier cosa que ocurre, en realidad es el deseo de Bhagavan. Así que el deseo de Dios es muy poderoso, es prominente el deseo de Bhagavan. Es el deseo más prominente. Son las 8:30, ya debo de tener mi clase. Y como venía diciendo, liberar a las almas de este mundo material, de esta prisión. Eso ocurre solamente por el deseo de Bhagavan. Si Bhagavan lo quiere, tan solo por un segundo, todas las almas serían liberadas. ¿Por qué estamos en este mundo material? Aparece esta pregunta. Porque también es su lugar de pasatiempos. Dios quiere realizar pasatiempos aquí. Aquí también ocurren sus lilas. Aquí suceden los lilas de Bhagavan. ¿Qué podemos hacer? Pueblo Vrindavan Bihari Lal Ki Jai. Muy bien. Bueno, no tengo que terminar a las 8:30. Podemos ir hasta las 8:45. Entonces, en el Jaivadharma, en este libro, aparece esta pregunta de manera exacta, justamente con las mismas palabras en el Jaivadharma, y esta es la respuesta. La respuesta de Bhaktivinoda Thakur es la siguiente: Dios es completo, sus pasatiempos también son completos. Y si Bhagavan no realizara sus pasatiempos, entonces el lila no sería completo. Hay otro punto.
Bhagavan wants the jivas to Bhagavan perform quiere que bhajan. las jivas, las almas, Jivas have practiquen vayan, independency. porque ellas tienen independencia. The souls, they have the independence. Las almas tienen una potencia, una energía de independencia. Wouldn't be given this independence Si las potency, jivas jivas no would be tuvieran inert. esta potencia, entonces serían inertes, no tendrían vida. And the jivas, this is the difference between them. Entonces esa es la diferencia. The jivas have Las some almas Shakti. So with your independence you worship God. tienen independencia para adorar a Dios. Don't worship Bhagavan. Pero las almas que no adoran a Dios, a Bhagavan, Went to Maya to enjoy. entonces ellas se dirigen hacia Maya con el deseo de disfrutar, y esa es la falla. Misuse of the independence. La falla en el uso de la independencia. So you're saying God is complete, so this world is there because of also to make the leelas of God complete. Perdón, voy a repetir esta parte. So you're saying God is complete, so this world is there because of also to make the leelas of God. Entonces aquí se dice que este mundo se hace completo para que el Señor realice sus pasatiempos de manera completa. I'm not listening properly what he's saying. Dice Tarunidi que no logra comprender completamente la pregunta, el comentario que está haciendo allí un devoto durante el Harikata. So Entonces, if you say that si ustedes dicen que if the jiva wouldn't come to this si world, la jiva no viniera a este mundo material, entonces los lilas ocurrirían ¿para quién? for example, Por ejemplo, we're doing a drama. ustedes están realizando una obra de teatro, pero si ustedes no tienen audiencia, si no tienen un público, Drama without public. ¿ustedes se sentirían bien para realizar su obra de teatro? Acting a drama. Una persona está actuando, ¿sí? Dando un espectáculo. Por ejemplo, Happiness in the Harikata. sentimos felicidad en el Harikata cuando hay mucha gente para escuchar el Harikata. Así nos sentimos más entusiastas. Genera más entusiasmo así, ¿no es así? So the big speakers Entonces, first they ask how many los grandes people in the public oradores waiting for my speech. esperan una gran audiencia para First the person que is escuchen su discurso. thinking about this. Esto funciona de esta manera. Por ejemplo, 10.000 personas, 20.000, 200,000 people came or not. 100.000, 200.000 personas pueden llegar. You can see in Vrindavan in this group. Ustedes lo pueden ver en Brindavan, en grandes conferencias. Los grandes oradores del Bhagavatam en Brindavan, ustedes pueden 10,000, reconocer 20,000 people for them is nothing. First before speaking que hasta 10.000 personas pueden llegar, y para ellos eso es como nada, muy poco. 1 million. Vienen incluso de Occidente, hasta 1.000.000 de personas pueden llegar. So maybe many years, some years before, already arranging a huge tent. They spend De hecho, millions of rupees se, for this kind of se realizaban grandes tiendas, grandes carpas para acoger a todas estas personas. Se gastaba muchísimo dinero. Have you been? ¿Ustedes fueron alguna vez a este tipo de programas? Bueno, de cualquier modo, en Brindavan, los famosos Famous. oradores como de Bhaktinandana So many people come for the kata. tienen muchísimas personas yendo allí para escucharlos. It's not like 2 months. And speak kata and finish. No. Esto no es algo simple como hablar un Harikata y ya está. ¿Entienden? So in the same way, Del mismo modo, we see in this material world. ustedes pueden verlo en ese mundo material. So you feel happiness. Ustedes sienten felicidad en... Ustedes pueden ver la felicidad en los oradores. One person playing Mridanga Karata. No, like there's a group. Por ejemplo, puede haber un grupo Come with him. de personas con algunos músicos tocando kartalas, mridangas, y llegan unas 100 personas, por ejemplo, Group of Bhagavatam. para escuchar también el Bhagavatam. So God is also like this. Entonces Dios también actúa de esa The manera. audience of his ¿Quién va a ser la audiencia? ¿Quién va a ver los pasatiempos? Si las jivas no estuvieran aquí, entonces Bhagavan podría venir a realizar sus pasatiempos, y ¿quiénes lo observarían?
Bhaktivinoda Thakur también lo explica en el Jaiva Dharma. And Bhagavan. So, but the jivas are suffering. Pero las jivas están sufriendo. So the jivas who wanted to enjoy Maya. Entonces las jivas que quieren disfrutar de Maya God comes again to deliver vienen them aquí y Dios viene a liberarlas en la forma de devoto, form, en su propia forma, form of his associates. en la forma de sus asociados también. En distintas formas Bhagavan viene. The lilas of Lord are Así son los pasatiempos del Señor, no podemos explicarlos, son asombrosos of Lord, and so like, diverse. y son muy diversos, son variados. Deliver the jivas of this world. Entonces, para liberar las almas de este mundo, Bhagavan realiza distintos, variedad de pasatiempos. Los pasatiempos del Señor son eternos y eso está escrito en el Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami, él lo explica. Bhagavan, para dar misericordia, él manifiesta estos pasatiempos, There's only not one universe. There are unlimited billions. pero no solamente en el mundo material, en lugares ilimitados. Así que Bhagavan manifiesta sus pasatiempos. Krishna está lleno, Bhagavan está lleno de pasatiempos. Él es la corporificación de la dicha, de la Nanda. No one can understand his. Nadie puede comprender sus pasatiempos. The jivas are suffering and Las almas están sufriendo y disfrutando los frutos de su karma, pero Dios no tiene karma. En el Gita, Bhagavan dice, Krishna dice en el Bhagavad Gita, aquellos que conocen transcendental never give los pasatiempos, my birth las cualidades y pasatiempos del Señor no vuelven a este mundo material. in the Gita. Esto está escrito en el Gita. If you know this, you never Si ustedes saben esto, ustedes no tienen que volver a este mundo material y ustedes consiguen mi morada. Ustedes consiguen ir allí. God is always in the spiritual world. Dios siempre está en el mundo material. But and he's Perdón, Dios siempre está en el but how mundo the mind espiritual. manifests these things in this world, these pastimes. If you remember these pastimes, Pero Yoga Maya here these pastimes, facilita que ocurran todos estos pasatiempos y si ustedes conocen estos pasatiempos, ustedes se pueden liberar e ir al mundo espiritual. so he's saying Entonces, Mahaprabhu él está diciendo, Mahaprabhu gave so much prem, but dio I mucho never prem, received pero prem. yo no recibí este prem. Y Gurudev dice, Give you prem? ¿Gurudev no te dio prem? Gurudev is even more merciful. Gurudev es más misericordioso que Mahaprabhu. Mahaprabhu es muy generoso, pero nuestro Guru Varga es mucho más generoso que Mahaprabhu. Actually, the associates De hecho, los asociados de Mahaprabhu, esa es la especialidad de los asociados de Mahaprabhu, que de hecho ellos son más misericordiosos que Mahaprabhu. Mahaprabhu is Krishna himself. Mahaprabhu es Krishna mismo, es Dios mismo. Internally, he's Krishna himself. Internamente él es Krishna, externamente él es Gaura. So the associates of Entonces los asociados de Mahaprabhu, como Gurudev, this Mahaprabhu is Krishna. así como Mahaprabhu es Krishna, Of the Manjaris, I told you entonces he's praying él va a los pies de las manjaris y él ora allí a los pies de las manjaris. So in this Krishna, Entonces este Krishna, this same Krishna is falling at the feet of the el mismo Krishna, se rinde a los pies, se agacha a los pies de las manjaris. So Guru Rupa Manjari is also there. Means Krishna is falling at the feet of the Manjaris Gurudev. So who is higher, Krishna or Manjari? Entonces, Tell me. ¿quién es más elevado? ¿Krishna o las manjaris? Ustedes díganmelo. You're Rasik, you can say. Si ustedes son Rasik, ustedes pueden decir. ¿Qué podemos decir? So the glories of Gurudev are Entonces not las glorias de Gurudev no son inferiores. So we're thinking about Munden conception. If you go to this Prakrit Buddhi, Reconociendo las concepciones mundanas, si ustedes van a Prakrit, to the Madhurya, perdón, living retrocedo esta parte. you can understand more. Unos segundos, por favor. Good. So the glories of Gurudev are nothing less. Las glorias de Gurudev no son inferiores. So we're thinking
talking about mutant conception. If you go to this Prakrit Si ustedes van a la Prakrit Buddhi, then you can understand. entonces The more ustedes you go pueden also comprender y entre to más the Madhurya, ustedes van a of the Madhurya, opulence, then you can understand more. apartándose de la opulencia, ustedes van a poder ir más profundamente. También hablo Tattva first, then tatua, slowly you can filosofía, come y to the gradualmente, last conception al descubrir la of filosofía, ustedes se pueden aproximar conception. a la dulzura, hacia los pasatiempos. Go with Tattva Darshan, philosophy of the scriptures, conception. Ustedes deben tener filosofía. Pero si ustedes solamente se acercan a la filosofía, ustedes se vuelven muy lógicos, incluso algo impersonalistas como Mayavadis, como Sahajiya. Some people after so many tattva, they like, oh, everything's useless. This happens to many people. Si ustedes solamente se enfocan en tatua, entonces van a sentir que todo es como inútil. Ustedes empiezan a percibirlo todo muy seco, muy árido. En el Gita se explica esto. El Gyan, el conocimiento, es como un fuego Burns the heart. que quema el corazón. So don't also Entonces, too much knowledge. no tengan Become your heart. solamente este conocimiento, sino su corazón se puede quemar. So with knowledge, at the same time you should Ustedes cultivate deben cultivar el conocimiento, Tattva pero philosophy, and at the same time, el Tattva Darshan, la filosofía, pero al mismo tiempo el Rasa Darshan, la velocidad, los pasatiempos. Deben tener un balance entre estos dos, entre la filosofía y los pasatiempos. Por eso los Advaitavadis son neti neti. Ellos lo niegan todo. Esto no es, aquello no es. what it is? It's like everything ¿Qué es lo que sí es? Come on. What is inside the cabbage? It's only leaves and leaves. Tal como un repollo. ¿Qué es lo que hay dentro de un repollo? Sabji. Hojas y hojas. ¿Para qué lo puedes usar? Para hacer sabji. Make sabji of cabbage. Cabbage sabji, my friend. Puedes hacer un Many sabji. kinds of sabji you can make Puedes with hacer cabbage. preparaciones con No ese one eats leaves. repollo, These pero only nadie for quiere people comer who travel. hojas. Dirá alguien, eso es solamente para los búfalos, para las cabras, para las vacas, perdón. Pero So Gurudeva. Gurudeva, So one disciple bought one cabbage and gave to the sevak of Gurudeva and said, please cook Entonces- for Gurudeva, this sabji I bought. But the servant of Gurudeva. So Gurudeva. So one disciple bought Un one discípulo cabbage and gave to the sevak of Gurudeva and said, please cook for Gurudeva, this sabji I le bought. dio But the un servant of repollo Gurudeva didn't know al sirviente de cabbage, and Gurudeva he thought, oh, inside these leaves there may be a fruit, like a vegetable kind y el sevaka, este root, so that I can cook. devoto, no sabía lo que era un repollo. Él esperaba encontrar una fruta dentro y él sacaba y sacaba las hojas The other disciple who had bought y él le terminó entregando esto a la vaca. Gurudeva for you to cook, Entonces el otro devoto le dijo, ¿trajiste el sabji para Gurudev o no? oh, you brought only leaves, what is that? Who eats leaves? Entonces este otro, el que recibió el repollo, le dijo, pero solamente has traído hojas y hojas, ¿qué quieres que yo prepare con estas hojas? Tú podías hacer un sabji, una pakora, pero bueno, esta clase se dio en Ekadasi, así que esto no lo pueden usar en Ekadasi, las hojas, pero en realidad con ese repollo se pueden hacer muchas preparaciones. Entonces los Advaitavadis, los impersonalistas, ellos también leen las escrituras y ellos se dedican a negar, a rechazar. Esto no es, esto no es. Ellos piensan que solamente hay luz, se enfocan en hablar de Brahma y Brahma. So at the same time you should have the Tattva Entonces, Siddhanta, de la misma manera, Rasa Siddhanta, conception of the mellows at the same time. This is the concept. deben cultivar el Tattva Siddhanta, estudiar filosofía, pero también deben reconocer los pasatiempos. Jiva Goswami Pad, en el Sarva Samvadini, Sandarbha, he explained this. en el Sandarbha, él dice, explica lo Now, siguiente. if you are only ras, mellow, Y es que si ustedes solamente se enfocan en rasa, en los pasatiempos, ustedes se pueden volver como sahajiya, como farsantes. so God created this Entonces diverse Dios crea este material world, and by mundo His material everything is happening. y por su deseo, todo está ocurriendo debido al deseo del Señor. Now time's up. Ahora sí, se ha acabado el tiempo. Hardik Bachi kara alum dal.
Oh yeah, three kinds of mercy. Hay tres tipos de misericordia. Alokdam, como cuando Guru y Krishna entregan la misericordia a través de su visión, de su mirada. La segunda es Hardik, ya lo dije, a través del corazón. Guru y Krishna manifiestan todo el tatua de corazón a corazón. Esto es Hardik. Y Vachik es a través de las palabras. Todo el tatua se manifiesta en el corazón a través de las palabras. Y Alokdana, ¿qué significa? A través de la visión, a través de la mirada. Como Sukadeva Goswami Pad, por ejemplo. Sukadeva Goswami Pad, Sutta Goswami inspira a Sukadeva Goswami Pad en este verso. Sukadeva Goswami Pad, él no es una persona ordinaria. Entonces, a menos que él saliera del vientre de su madre. Tan pronto él salió del vientre de su madre, él salió corriendo al bosque y su padre salió corriendo detrás de él diciendo, oh hijo. Pero él nunca, Sukadeva Goswami nunca se devolvió a mirar a su padre o regresar a él. Vyasadev, él decía, hijo. Y el eco se sentía entre los árboles cuando él llamaba, buscaba a su hijo. ¿Quién es tu hijo? ¿Por qué estás llorando? Le preguntaban. Entonces Shukadeva Goswami, él tiene muchos samskaras. Ni siquiera Upavit Samskara. No ese samskara como de que recibes el cordón brahmínico, el cordón sagrado. Pero tan pronto él salió del vientre de su madre, él se fue corriendo. Incluso los árboles, tan solo al ver a Sukadeva Goswami, ellos sintieron prem. Esto está explicado en el Srimad Bhagavatam. Estas son las cualidades de los Vaishnavas. Entonces, solo por ver a Sukadeva Goswami, tan solo por recibir su darshan, todos los árboles conseguían prem. Mahaprabhu también estuvo viajando por el sur de la India. Y aquellos que vieron a Mahaprabhu, todos desarrollaron Krishna Prem, experimentaron Krishna Prem. En el Chaitanya Charitamrita se describe esto. Aquellos que vieron a Mahaprabhu incluso desde muy lejos desarrollaron Prem en su corazón. Esto es Hardik, Vachik y Alokadam. Alokadam, ¿qué significa? Al dar darshan a través de la mirada. El devoto lo puede hacer, él es independiente. Cuando entrega la misericordia. ¿A quién le entrega la misericordia? ¿Quién sabe? Él te da la misericordia y por eso vienes. De otra manera, ¿cómo? Gurudev te da darshan. Gurudev te mira. Y al observarte, por ejemplo, ustedes reconocen la historia de Vishnu Prabhu. Su Gurudev le dio mucha misericordia. Yo fui testigo de ello. Algunas veces cuento esta historia. Gurudeva era tan misericordioso. Ellos estaban yendo a Delhi. Y bueno, Gurudev da este tipo de sangha, de asociación.
oh, it's ordinary, but Alguien piensa, ah, no, es como alguien ordinario, pero de hecho Guru y Vaishnavas, los asociados eternos de Bhagavan, ellos their associations was like this. dan su asociación, nos dan ese tipo de asociación. You have come to this high position now. Ustedes vienen como a esta alta posición, es cierto. Gurudev is so merciful. Gurudev es tan Can you imagine? misericordioso. Ustedes pueden imaginar en aquel tiempo a Vishnu Prabhu. Oh, a saint is coming with me. Él decía, oh, un santo viene conmigo. Go with me somewhere. आपको कहाँ माँ जल में ऐसे फंसा दिया आपको उनके चंगुल से आपको बाहर जाने ही नहीं दिया So you are so much caught in the web of Maya, net of Maya. Entonces, ustedes se encuentran muy atrapados en la red de Maya. Vishnu Prabhu met Gurudeva, Param Gurudeva occasionally, Vaishnava Maharaj occasionally. His story, I remember the story of him and his family. Yo recuerdo esta historia de él con su familia, con su Gurudev y Gurudev con gave to them. cuánta misericordia fue que Gurudev le entregó a él. So the preaching in Delhi Entonces esa prédica, su prédica en Delhi, was because of the family of Vishnu Prabhu. ocurrió debido a la familia de Vishnu Prabhu. Después de que ellos conocieron a Gurudeva, ellos nunca abandonaron a Gurudeva, aun cuando Gurudev used to stay in their house. So much love and affection Gurudev had for them. complemento, Remember everything. Gurudev se quedaba en su casa. Yo recuerdo cuánto afecto le dio a ellos. Yo solía quedarme allí con ellos. So I'm thinking Entonces he estado pensando they have a relationship from many other lives. I'm thinking. que ellos han tenido una relación desde otras vidas. De otra manera esto no ocurriría. You can, if one of each devotee here would speak glories of Gurudev whole night, whole day. Aquí un devoto podría hablar las glorias de Gurudev día y noche sin terminar. Ustedes tienen From Gurudev, esa relación con Gurudeva from many lives, but por muchas vidas. actually, the relationship. you Pero have de hecho, from life after life. la relación que se desarrolla entre guru y discípulo ocurre vida tras vida, But because of Yogamaya, debido a que Yogamaya, razones que no pueden entender, conditioned souls. entonces se nos enseña que somos almas condicionadas, vida tras vida. So in the Brihad Bhagavatam, Pero aún así, vida tras vida se desarrolla esa relación con Guru. En el Srimad Bhagavatam se nos explica la historia de Gopakumara. what do you know? Gopakumara, aun cuando él va a Vaikunta, a él se le preguntó, Jayanta was me myself. When Gopakumara went to Vaikuntha, cuando Gopakumar fue a Vaikunta, Vishnu mismo le preguntó, Gopakumara, ¿tú sabes, tú conoces who was your guru? quién era tu guru? Jayanta. Yayanta. Jayanta was me myself. Yayanta era yo mismo, le dijo Gopakumara. नहीं तुमको जो मंत्र दिया था I gave you mantra. Yo te di mantra. The story of Gopakumara is so beautiful. La historia de Gopakumara es muy hermosa. Gopakumara was raising the cows. Gopakumara estaba Keshighat. llevando a pastar a las vacas. Él fue a Keshigad y había un brahmin cantando los santos nombres. हरे गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनया प्रसिद्ध श्री वल्लभी जी वन राधिका गोकुमार का मुझे माथुर ब्राह्मण Gopakumara said, Gopakumara dijo, Brahmatur Brahmin. oye, Brahmatur Brahmin. Gopakumara told his own life history to his Gopakumara le Brahman of Mathura, Mathur Brahmin. Le dijo en la conversación entre el Brahmin de Mathura y Gopakumara, Himself came to me. Dios mismo vino a mí en la forma de Yayanta y él me dio misericordia. Look at this. Mira esto, This is taking place. This is happening. esto ocurre. In Harikatha, that looks like it's immediate, but actually it takes so much time. Escuchamos un Harikata y creemos que es algo inmediato, pero Life after life. todo esto ocurre y se desarrolla vida tras vida. Creemos que es algo que llega solo en una vida, pero no es así, esto llega en muchas vidas. Swayam Bhagavan Narayan le dijo en Vaikunta, When Gopakumara cuando Gopakumara llegue a Vaikunta, Swayam Bhagavan, cuando llegó le dijo, oye, Gopakumara, yo era tu guru, I was Jayanta. yo era Yayanta.
And God himself, Y Dios reminded mismo Gopkumar of everything le that happened. recordó todo lo que sucedió. I asked you for some milk and you Yo te gave me pregunté milk to por drink. leche y me So diste everything is leche de reminding beber. him. Él se lo estaba recordando todo. Vishnu explained to Gopkumar. Vishnu le explicó todo a Gopakumara. Este es un kata muy hermoso. I have endeavored so much to deliver you. Él le dijo, he hecho un gran esfuerzo por liberarte. Así que Guru, el Guru fidedigno, Comes from the spiritual world. viene del mundo espiritual Deliver conditioned souls like us, and he's endeavoring so much to deliver us. para liberarnos y él hace un gran esfuerzo por ello. But when Pero the jiva cuando el alma delivers, then the jiva regrets and like, oh my se God, what have I libera, done? regresa, dice, oh Dios mío, ¿qué he hecho? So the glories of Gurudeva Entonces las glorias de Gurudeva, it's not never enough. hablar de las glorias de Gurudeva nunca son suficientes, con miles de bocas. Aún así, cuando glorificaran a Guru, ustedes nunca podrían terminar. ¿Entienden? And this is true. Esto es cierto, así es. The story of Bimala Devi. La historia de Bimala Didi, por ejemplo, Gurudeva solía quedarse en su casa There was a lake. y había un lago allí. ¿Cuál es el nombre de ese lago? It was very nice. Era un muy buen lugar. So all the houses she took, selling one by one. Then another. All of them are Goswamis, staying each night under each tree. What can I tell about the glories of you guys? Y estar allí era como Are Goswamis. la historia de los Goswamis. Cada noche se quedaban como en una casa y Sell the otra, house by another. como de árbol en árbol. What can I tell you? ¿Qué puedo decirles? The more we speak the glories of Guru, Cuanto más se habla de las glorias de Guru, you also remember about Haripriya. She was se siente así. Yo también recuerdo a Haripriya. Ella estaba en Brisbane. she was in a hostel Ella estaba en un for the preaching. hostal para que fuera a predicar. So I remember all the glories of Y yo all recuerdo of you, todas las glorias de cada uno de ustedes the family of each one of y las familias de cada uno de ustedes. you. Guru Premanande. Esto es algo muy bueno. Gaur Premanande. Bueno, hasta aquí va esta transmisión. Muchas gracias por escuchar el Harikata de Srila Gurudev. Perdón por mis errores con la traducción. Manchakalpa Tarvyacha Kripa Sindhuyevacha Patitanam Pavanivyo Vaishnavivyo Namo Namaha Srila Gurudev Ki Jai Gaur Premanande Hari Bol.